Hola a todos. En esta clase vamos a continuar con nuestro tema de transferencia de calor por radiación. Vamos a analizar ahora la transferencia de calor por radiación en superficies difusas y grises. En nuestra clase anterior nos habíamos quedado en superficies negras. ¿Ok? Sin embargo, pues las superficies negras pues nos sirven como referencia y la realidad es que vamos a tener nosotros superficies grises y difusas y pues también vamos a analizarlas, no solamente las superficies negras, vamos a pasar ahora a superficies difusas y grises. Ok, es mucho más simple la transferencia de calor por superficies negras, pero vamos a pasar ahora a la variante que serían superficies difusas y grises. Ok. La mayoría de los recintos encontrados en la práctica involucran superficies no negras, lo que permite que ocurran múltiples reflejos. El análisis de radiación de tales recintos se vuelve muy complicado a menos que se hagan algunas suposiciones simplificadoras. Es común suponer que las superficies de un recinto son opacas, difusas y grises. Además, cada superficie del recinto es isotérmica y tanto la radiación entrante como la saliente son uniformes sobre cada superficie. Bien. Para este tema vamos a definir un tema muy interesante que es la radiosidad y vamos a representar por la letra J mayúscula. ¿Qué es la radiosidad, jóvenes? Va a ser la energía de radiación total que sale de una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Ok? Yo tengo aquí una radiación incidente con letra G mayúscula y voy a tener y esa radiación incide en una superficie. Y yo puedo tener dos fenómenos, una parte se va a reflejar y otra parte se va a emitir. Y la suma de estas dos fracciones de esta radiación que se reflejan y se emiten va a ser la radiosidad. Muy bien. Para una superficie I, que es gris y opaca, vamos a tener una emisividad I, que aquí se le llama alfa I. Y la suma de alfa más rho I nos tiene que dar la unidad, es decir, la suma de estas dos va a ser la unidad. Puedo tener, no sé, 0.3 que se refleja y 0.7 que se emite, dependiendo de la situación, por poner un ejemplo. Okay. Por lo tanto, esa radiosidad va a ser la radiación emitida por la superficie I, esta línea, y sumamos la radiación reflectada por la superficie I. Muy bien. Y como la suma nos da la unidad, lo podemos expresar en función de la emisividad y 1 menos la emisividad por la letra G. Para un cuerpo negro, la emisividad es de 1. Por lo tanto, si yo tengo una emisividad de 0.9, pues se comporta muy cercano a un cuerpo negro, pero tenemos, bueno, nos estamos alejando un poco. Ok. Y esta radiosidad, JI, nosotros la podemos, bueno, para un cuerpo negro va a ser igual a la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura I absoluta elevada a la cuarta potencia. Y a esto le llamamos la potencia de emisión. Se le llama potencia porque aquí estamos a la cuarta potencia y estamos emitiendo pues esta energía. Ok. La radiosidad de un cuerpo negro es igual a su poder emisivo, ya que la radiación proviene de un cuerpo negro
ya que la radiación que proviene de un cuerpo negro se debe solo a la emisión. Y por último, la radiación representa la suma de la energía de radiación emitida y reflejada por una superficie. Muy bien. Vamos a continuar con la transferencia de calor por radiación neta hacia o desde una superficie. Ok, entonces vamos a definir aquí un calor por unidad de tiempo, QI, que se refiere a la radiación que abandona la superficie 1 menos la radiación incidente sobre la superficie 1. Ok, para obtener aquí unidades de energía, voy a multiplicar por el área. Acuérdense que, revisando la diapositiva anterior, aquí nos habla de unidad de tiempo y también de área. Si yo multiplico por el área, tendría calor por unidad de tiempo. ¿Ok? Y tenemos JI menos GI. ¿Qué sería la tasa neta de transferencia de calor por radiación desde una superficie I? Muy bien. Y vamos a apoyarnos en la analogía de resistencias eléctricas. Yo tengo aquí una superficie I, tengo una potencia de emisión, tengo aquí una temperatura particular. Hemos considerado que EB es igual a TI a la cuarta potencia por la constante de Stefan-Boltzmann. ¿Ok? Por lo tanto, aquí nosotros podemos definir una resistencia térmica ahora en función de las emisividades. 1 menos la emisividad entre el área por la emisividad. Y esto lo vamos a llamar resistencia superficial a la radiación. Bien. La resistencia superficial a la radiación para un cuerpo negro es 0. Si yo tengo un cuerpo negro, jóvenes, tendría yo aquí 1 menos 1, que me va a dar 0 entre, no sé, el área. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo tenga un cuerpo negro, no voy a tener esta resistencia. Pero nosotros vamos a, bueno, si estamos viendo superficies opacas y grises, sí van a tener significado estas resistencias. Muy bien, entonces nosotros podemos calcular el calor con la potencia de emisión menos la radiosidad entre la resistencia. Muy bien, entonces vamos a continuar con la transferencia de calor por radiación entre dos superficies. Si yo tengo aquí dos superficies, mi superficie 1, denotada por la letra I, y la superficie J, aquí, nosotros podemos tener aquí una resistencia I, aquí una radiosidad JI, después tenemos una resistencia que involucra el factor de visión, la radiosidad J aquí, y la resistencia J. Un total de 3 resistencias.
Muy bien. Si tenemos las mismas áreas, podemos aplicar aquí nosotros la relación de reciprocidad. Y aquí nos quedaría una resta de radiosidades. Muy bien. Y en un recinto de superficie N, el principio de conservación de energía requiere que la transferencia neta de calor desde la superficie I sea igual a la suma de las transferencias netas de calor de la superficie I a cada una de las n superficies del recinto. Y el flujo neto de radiación desde una superficie a través de su resistencia superficial es igual a la suma de los flujos de radiación desde esa superficie a todas las demás superficies a través de las resistencias espaciales correspondientes. Ok, entonces tenemos dos métodos para resolver problemas de radiación. Nos dice que el análisis de radiación de un recinto nos deben dar la temperatura o la tasa neta de transferencia de calor para cada una de las superficies para obtener una solución única para las temperaturas de superficie desconocidas y las tasas de transferencia de calor. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a sumar desde 1 hasta n mis factores de visión por la resta de las radiosidades. ¿Ok? Esto lo voy a hacer cuando me especifique mi transferencia de calor. Si me dicen que esto es de 300 watts, voy a apoyarme aquí con esta ecuación. Pero si me especifican la temperatura y entonces ahora yo voy a tener la constante de Stefan Boltzmann por esa temperatura a la cuarta potencia y sumaríamos JI más 1 menos la emisividad entre la emisividad y ahora tendríamos la sumatoria de los factores de visión por la resta de las Jotas. ¿Ok? Las ecuaciones anteriores nos dan n ecuaciones algebraicas lineales para la determinación de n radiosidades desconocidas para un recinto de n superficies. Una vez que las radiosidades J1, J2, etcétera, Jn están disponibles, las tasas de transferencia de calor desconocidas y las temperaturas superficiales desconocidas se pueden determinar directo a partir de las ecuaciones anteriores. Ok. Tenemos dos formas de resolver estos ejercicios. Uno de ellos es el método directo, que nos dice que es el uso del procedimiento anterior, ya sea con esta expresión o con esta. Y este método es adecuado cuando hay una gran cantidad de superficies. Y tenemos también el método de red, el cual está basado en la analogía de una red eléctrica, en el cual vamos a dibujar una resistencia de superficie asociada con cada superficie de un recinto y las vamos a conectar con resistencias espaciales. Y luego resolvemos el problema de radiación, tratando el problema como una red eléctrica. Pero este método no es práctico para recintos con más de 3 o 4 superficies. Aunque creo que con 3 superficies sería lo máximo con lo que trabajaremos. Muy bien, entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Bueno, no sé si está un poquito confuso este tema, ¿verdad? La variante ahora es que si yo tengo superficies difusas y grises, vamos a tener este término. 1 menos mi emisividad entre mi emisividad. Si yo tuviera un cuerpo negro,
ya no tengo no tengo esto, pues. ¿Ok? Y ahora, como tengo superficies difusas, voy a tener una radiosidad aquí en esta superficie, bueno, aquí en este punto más bien, y otra radiosidad aquí. Por eso nos queda aquí una resta de las jotas. No sé si se acuerdan de sus clases de resistencias en física. Aquí estamos restando estas dos jotas que me relacionan esta resistencia térmica. ¿De acuerdo? Ok. Bien, vamos a trabajar entonces con este ejercicio. Nos dice que tenemos dos superficies rectangulares y perpendiculares entre sí, con una arista en común, la cual tiene una longitud de 1.6 metros. La superficie horizontal tiene un ancho de 0.8, o sea, esta, y la vertical una altura de 1.2 metros, esta longitud. La superficie horizontal tiene una emisividad de 0.75 y se mantiene a 450 Kelvin. La superficie vertical es negra, aquí nos dice que la emisividad es de 1, y se mantiene a 700 Kelvin. Las partes traseras de la superficie se encuentran aisladas. Las superficies del entorno están a 290 Kelvin y se puede considerar que tienen una emisividad de 0.85. Y nos dice que calculemos la razón de transferencia de calor por radiación entre las dos superficies y entre la superficie horizontal, esta, y los alrededores. Para este ejercicio nos piden lo siguiente. Nos dice que la razón de transferencia de calor por radiación entre las dos superficies. ¿Ok? Entonces, noten que la superficie 2 se encuentra a 700 Kelvin. Por lo tanto, yo tendría que calcular el calor de 2 a 1. Sin embargo, es más frecuente que tenga como número 1 la base y la superficie vertical como 2. Puedo calcularlo, pero entonces este calor debe tener un signo negativo porque estaríamos yendo en dirección contraria a la transferencia de calor. Pero en nuestros factores de visión tenemos esta configuración 1 y 2. Ahora déjenme ver los factores de visión. Okay. Si observan aquí en la tabla 13.6 para dos rectángulos paralelos, tenemos la región 1 la base y la 2 esta placa vertical. Y también nos pide calcular la transferencia de calor entre la superficie horizontal, la 1, y los alrededores que le vamos a llamar 3. Muy bien.
Para este ejercicio nos especifican temperaturas, ¿verdad? Nos dicen que las temperaturas son 700, 450 y 290 Kelvin. Por lo tanto, nos apoyaríamos en esta ecuacióncita. Y tenemos que N es igual a 3. Por lo tanto, vamos a plantear estas tres ecuaciones que tenemos aquí. Si quieren revisar el libro de Sengel, son las ecuaciones 1341. ¿Ok? Bueno, aquí ya se simplificaron un poquito. Déjenme agregarlas aquí a la diapositiva para que entendamos mejor este ejercicio. No las agrego. Para este ejercicio nos podemos apoyar en las ecuaciones 1341 del libro de Senge de la cuarta edición. ¿Ok? Para la solución a este ejercicio vamos a desarrollar esta fórmula que tengo aquí para mis tres superficies. ¿Ok? Entonces, y va a tomar valores de 1, de 2 y de 3. ¿Ok? Vamos a comenzar con la superficie 1. Vamos a ponerle I igual a 1. Y aquí yo voy a sumar desde J igual a 1 hasta N igual a 3. Bien, entonces como I vale 1, me va a quedar aquí temperatura 1, J1, 1 menos emisividad 1 entre emisividad 1. Y aquí nos van a quedar tres términos, porque si no es despacio, no se está contemplando un término que es igual a 0. Bien, entonces aquí nos quedaría el factor 1 a 1. Y aquí restaríamos J1 menos J1. Y después sumamos factor 1, 2 por J1 menos J2 más factor 1, 3 por J1 menos J3. Este término va a ser 0 porque son las mismas J's. Por eso no se está poniendo aquí en la presentación. Bien, vamos a pasar ahora cuando I vale 2, que sería la segunda ecuación. Por eso me queda aquí temperatura 2, J2 y epsilon 2 aquí. Y comenzamos aquí con factor 2,1, J2 menos J1. Aquí nos estaría faltando el factor 2,2. Y aquí restamos J2 menos J2, que también sería de 0. Y sumaríamos el factor 2,3 por J2 menos J3. Y por último, la ecuación 3. Ahora I vale 3. Por eso aquí tenemos T3, J3, epsilon 3. Y aquí nos estaría faltando el factor 3,3. Y aquí restaríamos J3 menos J3. Que se elimina, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta con esta parte de la presentación? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora tenemos que resolver estas ecuaciones, pero vamos a simplificar.
Si observan, la superficie 2 tiene una emisividad de 1. Por lo tanto, se va a simplificar bastante esta ecuación. Ok, si yo aquí resto 1 menos 1, me va a dar 0 y se va a eliminar todo lo que tengo yo aquí de este lado. Por lo tanto, el J2 yo lo puedo calcular y sería igual al sigma por la temperatura 2 a la cuarta potencia. Muy bien, pero las demás ecuaciones sí tengo que resolverlas. Por lo tanto, vamos a resolver varios factores de visión. Me falta el factor 1, 2, factor 1, 3, factor 3, 1 y factor 3, 2 para yo poder resolver. Vamos a calcularlos y los tenemos de aquí planteados en la siguiente hojita. Vamos a comenzar con el factor 1, 2. Vamos a leerlo de la gráfica. Tenemos que hacer los siguientes cálculos. L1 sobre W, que son 0.8 metros entre 1.6. Y L2 sobre W, 1.2 entre 1.6. Muy bien, entonces vamos a leerlo en nuestra gráfica, ¿sale? Entonces vamos a hacer los cálculos y ahorita vamos a continuar con este factor de visión. Para el factor 1, 2, ¿cuánto vamos a buscar en L2 sobre W? ¿Cuánto, jóvenes? 0.75. ¿Y el otro valor de cuánto es? De 0.5, ok. Bien, entonces vamos a buscar, aquí tenemos la de 0.5 y la de 0.75. Sería aquí. Muy bien. Y vamos a leer un valor de 0.27. Vamos a revisar si eso es correcto. Va a ser aquí. Y leemos punto 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya que tenemos el factor 1 a 2, vamos a calcular el factor 2 a 1. Vamos a utilizar la regla de la reciprocidad. Nosotros tenemos diferentes áreas. Por lo tanto, voy a calcular el área 1 y el área 2. Son rectángulos, es muy sencillo. Y encontramos que el factor 2 a 1 nos da de 0.18. Ok, vamos a hacerlo. Muy bien, el área 1 es de 0.8 por 1.6 y el área 2 de 1.2 por 1.6. Y tenemos un valor de 0.18. No sé si concordemos ahí en casa con ese valor o no. Sí, Jonathan, muy bien. Después vamos a utilizar la regla de la suma. El factor 1, 1 más el factor 1, 2 más el 1, 3 es igual a la unidad. La superficie 1 es plana, por eso este factor es de 0. Y encontramos que el factor 1, 3 es de 0.73.
Muy bien. Después nos apoyamos nuevamente en la regla de la suma. El factor 2,1 más el 2,2 más el 2,3 es igual a 1. La superficie 2 también es plana, por eso este factor es de 0. Y de aquí podemos calcular nosotros el factor 2,3. Muy bien. Y posteriormente vamos a utilizar la regla de la reciprocidad. Tenemos que el área 1 por el factor 1,3 es igual al área 3 por el factor 3A1. Y ahora viene lo bueno del ejercicio. ¿Cuál sería el área 3, jóvenes? Aquí en el dibujito yo les apoyé con 2 líneas, ya que no es muy clara cómo es la superficie 3. La superficie 3, que son los alrededores. A lo mejor ustedes pensarían que todos los alrededores de la superficie 3. No la tomamos así, jóvenes. ¿Cómo vamos a tomarla? Yo aquí tracé esta línea que se ve de color verde, que no estaba en el dibujito original. Por lo tanto, mi superficie 3 va a ser este plano que se forma de cerrar estas dos superficies. O sea, el, el plano. Y vamos a sumarle este triángulo del lado izquierdo y también el otro triángulo del lado derecho. Además del plano que tenemos al frente. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, porque yo no conozco cuánto vale esta longitud. Lo que sí sé es que este lado vale 0,8 y este lado vale 1,2. Entonces, podemos calcular la hipotenusa y la necesito para calcular el área de estos dos triángulos y también la del plano. ¿Ok? Bueno, tenemos poquito tiempo, entonces si gustan, después lo revisamos otra vez en casita para poder concluir el ejercicio. Esa área 3 nos da de 3,3546 metros cuadrados. Este factor yo ya lo conozco y me faltaría calcular el factor 3,1 y nos da de 0,27. Muy bien. Nos falta el factor 3,2. A lo mejor algunos pensarían que puedo plantear factor 3,1 más el 3,2 más el 3,3 es igual a la unidad. Bueno, aquí me equivoqué. No lo puedo calcular porque no conozco el 3,2 y tampoco el 3,3. Noten que la superficie 3 no es una superficie plana. Tengo mi plano y además tenemos los, ¿cómo se dice? Los triángulos de los lados. Para calcular el factor 3,2 vamos a apoyarnos con la regla de la reciprocidad. El área 2 por el factor 2,3 es igual al área 3 por el factor 3A2. Y obtenemos un valor de 0,47. Y ya, acabamos por fin nuestros factores de visión.
Muy bien. El resto del ejercicio es resolver el sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que tenemos en la hojita anterior. Tengo que sustituir los factores de división. Este me dio de punto 27. Y aquí dejamos indicado J1 menos J2. Y después sumamos el factor 1, 3, que es de punto 73. Y ahora restamos J1 menos J3. Muy bien. La emisividad 1, aquí tenemos que sustituir por el valor que nos da el ejercicio. Es de punto 75. Ok, entonces aquí hacemos esta operación, punto 75. 1 menos punto 75 entre punto 75. Y aquí sustituimos las temperaturas absolutas elevadas a la cuarta potencia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Esta ecuación prácticamente ya la tenemos resuelta. Bueno, más bien ya la tenemos resuelta. Y esto nos simplifica bastante el ejercicio. Muy bien. De la solución al... Bueno, si gustan revisar la solución en su casa de cómo resolver este sistema de ecuaciones. Y de la solución nos quedaría que el J2 es de 13.613. El J1 de 2.937 y el J3 de 1.500. ¿Por qué el J2 es más grande, jóvenes? ¿Por qué creen que sea más grande el J2? Porque es la superficie negra, ¿no? Y absorbe más calor. Porque es una superficie negra. Muy bien, Jonathan. Y tengo ahí una emisividad de 1. ¿Ok? La emisividad 1 es de 0.75. ¿Y la 3 de cuánto es, jóvenes? Vamos a revisarlo. Era 0.85, ¿no? Es de 0.85. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el valor mayor para la radiosidad 2. Muy bien. Y el ejercicio nos pide hacer lo siguiente. El calor 1,3. Entonces voy a multiplicar el área 1 por el factor 1,3. Y resto J1 menos J3. Vamos a calcularlo, por favor. Y para el calor 2A1, nos quedaría menos el área 1 por el factor 1,2. Y aquí restamos J1 menos J2. Y aquí terminaría nuestro ejercicio. Bien, ¿no? Si tengan alguna pregunta con el ejercicio, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, yo les recomendaría que nuevamente revisáramos este ejercicio en casa. Está bastante bien planteado y
nos permite entender la transferencia de calor por radiación en superficies opacas y grises. Bien, este sería el método de red en el cual, perdón, el método directo en el cual proponemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Otra forma de resolverlo es planteando un circuito térmico y lo analizamos como si fuera una red eléctrica. Aunque este ejercicio, como nos habla de 3 superficies, nos dice que no es práctico, jóvenes. Sí lo podemos plantear, pero probablemente el circuito térmico nos quede más complejo. En algunos ejercicios nos puede hablar de una superficie reirradiante. Nos dice que algunas superficies se modelan como ser adiabáticas, ya que sus lados traseros están bien aislados y la transferencia neta de calor a través de ellos es cero. Si yo tengo una superficie reirradiante, sí podría resolver por este método. Y entonces pudiera ser que esta superficie 3, como es adiabática, aquí yo tendría un 0 y se simplificaría mi solución. Ok, de hecho sería interesante hacer un ejercicio con una superficie reirradiante para este ejercicio. Muy bien, entonces, ¿de cuánto nos quedó el calor 2:1, jóvenes? Vamos a calcularlo y también el calor 1:3 para terminar nuestra clase y revisar el trabajo que tenemos pendiente en Campus Virtual.
Ok, Q13 nos da de 1342, ¿es correcto? Sí, 42.73 y el Q21. Ese nos tiene que dar negativo, César, menos 36.90. Vamos a redondearlo. ¿Por qué nos queda negativo? Por la dirección. Nuestra superficie 2 se encuentra a una mayor temperatura. Muy bien, jóvenes, entonces aquí terminaría nuestro ejercicio. Ok. Otra forma de poderlo resolver sería haciendo un circuito térmico. Que, bueno, por algún momento pensé que esta ecuación que les había compartido era la que utilizábamos para la solución. Nosotros podemos plantear un circuito térmico de esta manera para un recinto de 3 superficies. Y lo que hacemos ahora es basarnos en el análisis de circuitos eléctricos. De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes en cada nodo debe ser igual a 0. ¿Ok? Yo puedo hacer un análisis aquí en este nodo, otro aquí y otro aquí. Y si yo hago este análisis, mis voltajes serían las J y las potencias de emisión. Y también podríamos resolverlo. Ok, y no nos salvamos de calcular factores de visión, también tenemos que hacerlo. Aquí estas resistencias quedarían en función de los factores de visión. Por ejemplo, aquí la resistencia 2 a 3 sería igual a 1 entre el área 2 por el factor 1 a 3. O sea, tendría que revisar cómo están planteadas estas resistencias térmicas. Ok, ¿y qué más? Y esa potencia de emisión, EB1, será igual a sigma por la temperatura 1 a la cuarta potencia. La EB2 igual a sigma por la temperatura 2 también a la cuarta potencia. O sea, tendría que sustituir aquí y resolver este circuito térmico. Muy probablemente también me quede un sistema de ecuaciones de 3 por 3, pero creo que sería un poquito más simple que resolverlo por el análisis que hicimos en clase. No sé cuál de los dos les parezca más sencillo, este o el anterior. Yo aquí tendría que resolver para calcular J1, J2 y J3. ¿Cuál, joven, es este o el anterior? Yo vería más sencillo el que vimos a pesar de todo. Sí, ¿verdad? No sé el anterior, porque yo aquí en mis ecuaciones directamente puedo saber el valor de J2. Y aquí en este circuito térmico tengo que estar calculando resistencias con los factores de visión y las áreas. Entonces sí podría resolverlo, pero sería un poquito más tardado. Si gustan practicarlo, jóvenes, este ejercicio sería bastante bueno. Resolverlo por este método y compararlo respecto al método que vimos ahorita en clase. El anterior, ¿verdad, Nayeli? Muy bien. Ok, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta de este ejercicio, jóvenes. Bien, entonces vamos a terminar aquí la grabación y platicamos de las actividades que tenemos en plataforma.